Hola pelotudos, un saludo especial a todos los pechofríos del continente. Soy el Diego y recuerda siempre que Argentina arriba, Colombia abajo. hoy te voy a hablar sobre dos partidos de eliminatorias muy cuestionados, es cierto, en donde la historia nos favorece, como siempre, y que fueron contra el mismo rival, Perú. El primero de ellos sucedió el 30 de junio de 1985. Las eliminatorias de Sudamérica se jugaban bajo otro formato distinto al de ahora, que es el de todos contra todos. En aquella época era por grupos. Los ganadores de estos grupos iban directo al Mundial. En la última fecha, Perú y Argentina, que hacían parte del Grupo 1, se jugaban en el Monumental de River el boleto al Mundial de México 86. Argentina ya había perdido 1-0 en Lima, y a los peruanos un nuevo triunfo les daba el pase directo. Nuevamente una generación estelar que ya había estado en el Mundial del 78 y del 82, con Oblitas, Julio César Uribe, César Cueto y su goleador Franco Navarro, tenían la oportunidad de mostrar su fútbol lírico en tierras aztecas. Por otro lado, Argentina contaba con otras leyendas: Maradona, Jorge Valdano, Fillol, Pasarela, entre otros. El árbitro da inicio al partido. Solo han transcurrido 5 minutos cuando el juvenil de Estudiantes de La Plata, Julián Camino, con gran violencia asesta una patada criminal en la espinilla de Franco Navarro, talentoso goleador que con esa misma pierna sacó a bailar un guayno a Pasarela en el partido de ida. La afrenta fue tan certera que le quebró la tibia y el peroné del centrodelantero del equipo de la banda. Nunca se supo si la orden fue del mismísimo Bilardo, un viejo zorro, aquel narigón, quien era un director técnico lleno de artimañas y artilugios, que aún no se entera que Maradona ya no está en este plano. Todo apunta a que la orden de sacar al jugador Navarro lo más pronto posible del partido la dio Daniel Pasarela, luego de que ese baile en Lima le haya dejado con las caderas resentidas. Recordemos que Pasarela tenía en los codos 2 bisturís de los cuales fueron víctimas varios jugadores, como Tigana de Francia o Nesques de Holanda, por no contar aquellos a los que les acható la nariz en el fútbol argentino. A falta de 10 minutos, Perú ganaba 2-1. La existencia del pisco peruano se agotaba. Pero un gol de Ricardo Gareca en los últimos suspiros empató el partido pese a que Argentina debió jugar la mayor parte del juego con 10 jugadores, ya que el árbitro, luego de la tempranera patada de Camino, solo lo amonestó con tarjeta amarilla. La historia nos dice que Argentina, un año después, termina levantando la Copa del Mundo, ganándole la final a Alemania, pero sin varios protagonistas de esta película. El Pato Fillol no es llamado. El Tigre Gareca tampoco. Para el lateral Julián Camino, aquella vez fue la última que vistió la camiseta albiceleste, aunque continuó con su prontuario fracturando otros 3 o 4 jugadores más del fútbol de la AFA. ¿Qué pasa, el desgraciado? Y como las leyes del universo son inquebrantables, Ricardo Gareca, aquel rubio pelilargo que con su gol bajó del avión a Perú, años más tarde equilibró las energías kármicas y los llevó al Mundial de Rusia ya como seleccionador. En la próxima entrega hablaremos del otro mundial al que no debió asistir Argentina y que tiene de nuevo como protagonista a la selección de Perú. Los esperamos.